Hola a todos, mi nombre es Angélica María Fabra López, estudiante de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy vengo a exponerte un breve video sobre 6 temas que son bastante importantes en el alto rendimiento deportivo. Comencemos. Bueno, antes que nada, hablaré un poco de la fisiología y la bioquímica, cuyo objetivo es demostrar las diferentes vías metabólicas. Daré algunas definiciones importantes para el fácil entendimiento de estos temas, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo que es la resíntesis de ATP. ¿Pero qué es el ATP? El ATP es una coenzima que almacena la energía que obtenemos dentro del medio externo. Podría decirse también que es la molécula que almacena toda la energía que viene de afuera para guardarlo dentro de nosotros. Ahora daré una breve definición de lo que es el músculo. El músculo es un órgano o masa de tejido compuesto de fibras que, mediante la contracción y la relajación, sirve para producir el movimiento del hombre y los animales. El músculo tiene, hay 3 tipos de músculos. Entonces está el estriado, está el liso y está el cardíaco. El estriado está compuesto por fibras largas rodeadas por medio de una membrana celular y el sarcolema. El liso está compuesto por músculos involuntarios que se encuentran en las paredes de los órganos, en el estómago, en el esófago, en los intestinos y en los vasos sanguíneos. Y el cardíaco solo está presente en el corazón. También es de la misma forma que los músculos esqueléticos. Este tiene fibrillas contráctiles que permiten bombear la sangre a todo el organismo, haciendo cambiar el volumen de las cavidades internas del órgano. Bueno, hablaré sobre el músculo estriado. ¿Por qué voy a hablar sobre el músculo estriado? Porque el músculo estriado es donde se encuentran las miofibrillas de actina, miosina, troponina y tropomiosina. Es donde existe el sarcolema y el retículo sarcoplasmático. Esto es lo que mitiga los impulsos nerviosos que entran del túbulo T y por el sistema terminal, que genera una despolarización del sarcolema. Ya cuando hablamos de una despolarización del sarcolema, este envía el calcio a la molécula de actina y miosina y genera que a través de la despolarización llegue a generar un impulso y luego aparece el calcio en la molécula actina y miosina. Entonces aquí, por eso puse la flechita hacia arriba, porque el calcio vuelve a aparecer en estas dos moléculas. El calcio es importante, ¿por qué? Porque Boria dice que es el propulsor para la contracción muscular y el ATP es un liberador. Y cuando entran las miofibrillas al calcio, llega el ATP que está en la cabeza de miosina, se libera el ADP, el fósforo, y sale la enzima creatinquinasa. Cuando hablamos de la creatinquinasa, luego de esto aparece la fosfocreatina como una de las vías metabólicas en la generación de ATP. Y existen tres vías metabólicas, que en este caso es la fosfocreatina, la glucolítica y la lipolítica. Estas tres, vías metabólicas salen a través de los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos tres son los combustibles que generan una vía metabólica, y esto depende de la intensidad del ejercicio. Sí, de esto depende la intensidad de ejercicio que se requiere. Podríamos decir que luego de la glucólisis se degrada, genera la acetilcoenzima A, que voy a ponerlo por aquí. ¿Listo? Genera la acetilcoenzima A y esa molécula viaja por la membrana interna de la mitocondria, que se puede ver en algunos componentes que generan el GTP, el NAD y FAT. Estas moléculas viajan hacia la membrana interna de la mitocondria generando ATP y oxígeno a través de una enzima llamada ATPasa. Bueno, cuando hablamos de las vías metabólicas que van a salvaguardar la resíntesis de ATP, es el ATPPC,
Pero ¿qué es el ATP-PC? Podríamos decir que son los ejercicios que sean de 5 a 6 segundos, con muy alta intensidad y con un descanso, digamos que podría ser más o menos de 1 minuto. Se podría decir que es un trabajo aláctico. Bueno, un ejemplo de este tipo de ejercicio podría decirse que son 16 repeticiones, 4 series de alta intensidad por 16 repeticiones. Entonces, después de esto, encontramos la vía glucolítica. Entonces, podemos observar que el jadeo del deportista cada vez es más rápido y son ejercicios que se dan desde los 10 segundos en adelante hasta los 2 minutos. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poco más sobre la mitocondria. Pues ya sabemos que la mitocondria es como la matriz central energética del músculo. Es como la central energética del músculo. Nos encontramos con el ciclo de Krebs. En este momento estamos viendo el ciclo de Krebs. Vamos a ver si puedo agrandar un poco más la imagen. Bueno, ya cuando hablamos del ciclo de Krebs, podemos meternos más en las moléculas de las vías energéticas. Estas moléculas de las vías energéticas se transforman en acetilcoenzima A y genera la propulsión de diferentes enzimas y luego de esto se tiene el famoso GTP. NADIFAT generan un protón y un neutrón y llegan a una enzima de ATPasa y generan agua y ATP. Luego de estas 3 vías metabólicas salen los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Aquí en el ciclo de Krebs podemos observar que existen diferentes componentes. Entre esos está la glucogénesis, la oxidación y biosíntesis de aminoácidos. Podemos también ver el ácido aspartico. También está la biosíntesis de porfina, valina, metionina, oxidación de ácidos grasos, oxidación de biosíntesis de aminoácidos. Todos estos son los componentes que hacen que, digamos, que se genere el ciclo de Krebs. Listo. Ya vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a estar, digamos que, metidos poco a poco. Iniciamos con el tema de la fisiología, de la parte interna del cuerpo. Y... qué pena. ¿Y qué? Bueno, y ya vamos a iniciar con el tema del entrenamiento. Entonces vamos a hablar sobre la adaptación. Cuando hablamos de adaptación, es un fenómeno que apareció entre los años 1930 y 1940 por un médico canadiense. Es un proceso de diagramación, capacidad de adaptarse y familiarizarse con el medio ambiente. Entonces existen 2 adaptaciones, está la genotípica y la fenotípica. Cuando hablamos de la genotípica, podría decirse que es la base de la evolución. Representa procesos de adaptación por medio de cambios hereditarios y selección natural. Ahí es cuando entra la ley de la selección natural. También está la fenotípica, que es el proceso adaptativo que se desarrolló, pues digamos que en el transcurso de la vida, donde se trabaja y se desenvuelve en futuros cambios. Entonces, por ejemplo, ahí estamos mirando la adaptación que tenemos el hombre, un ejemplo, ¿no? El hombre digamos que en el entorno, en el medio ambiente. Podemos ver que antes, según la ley de adaptación, anteriormente digamos que éramos simios y mira poco a poco cómo hemos estado, digamos que adaptándonos al medio ambiente según sus cambios, cómo hemos desarrollado, como antes teníamos vello por el frío para poder soportar el frío y cómo ahora pues estamos lampiños porque ya tenemos ropa. Entonces todo simplemente es, digamos que la ley de la adaptación. Entonces vamos a hablar un poco sobre la epigenética. Cuando hablamos de epigenética es como el comportamiento de los genes, pero hay algo que tengo que resaltar y es que se puede decir que los genes son lo mismo, pero no se comportan de la misma manera. Vamos a observar que la
fenotípica existen diferentes factores, son 3 factores. El primer factor es el proceso del entreno. En su totalidad está la actividad competitiva y están los factores adicionales. Entonces, ya cuando hablamos del proceso de entreno en su totalidad, podemos decir que son los métodos que se utilizan, los medios que se utilizan, los tipos de preparación que se utiliza, preparación deportiva y la conducción que el entrenador lleva pues a sus deportistas. Ya cuando hablamos de actividad competitiva, podríamos decir está fin y medio, que podría ser la estructura del entrenamiento, el tipo de entrenamiento, las fases del entrenamiento y los fundamentos del entrenamiento. Están también los factores adicionales. Entonces ya ahí podemos observar. Yo pienso que más los factores adicionales, también se habla un poco de los medios sociales, los régimen de vida y la recuperación. También, no sé si esté mal que quiera meter, digamos, la parte psicológica, porque podemos ver que si un deportista está mal psicológicamente, no rinde, ¿sí? No rinde. Entonces yo pienso que también ahí está dentro de los régimen de vida. Podemos observar que también están los tipos de adaptación. Está la morfológica, fisiológica y etiológica comportamiento. Ya cuando hablamos de morfológica podemos decir que es la forma, es como se ve el deportista luego de su adaptación. Entonces ahí podemos ver que puede que tenga hipertrofia, que esté más ancho, que haya aumentado su masa muscular, etcétera. También podríamos decir en la fisiológica, ya hablamos entonces de la parte interna, la parte química y digamos que todos los procesos químicos que se pueden hacer dentro del deportista. Y ya hablando de la etiológica de comportamiento, pues ahí ya digamos que se habla del comportamiento que lleva a la persona o el deportista. Existen 2, 4, 7 principios. Entonces, pues voy a hablar sobre estos 7 principios. Entonces empecemos con la influencia del entorno. Ya como anteriormente les había comentado, la influencia del entorno es bastante influyente, perdón la redundancia, porque como dije anteriormente, si un deportista no está bien en su entorno es muy difícil que tenga un buen rendimiento. Entonces, cuando hablamos del segundo principio de la adaptación, según el médico canadiense, estamos hablando de predisposiciones y talentos. Entonces, ¿qué puede decir? Que no todos tienen el mismo talento, que para unos está el talento táctico, para otros el talento teórico, para otros el talento psicológico, en fin. O sea, yo a todos mis deportistas o a las personas que yo esté entrenando, no les puedo exigir lo mismo, porque todos tienen un diferente talento, o no todos tienen un buen talento. Y hablando de la dirección específica del entrenamiento, podríamos decir que el entrenamiento debe estar bien direccionado para así obtener resultados óptimos. Ya hablando de esfuerzo y descanso, es un proceso y digamos que es la variable más fundamental, ¿no? Se ve normalmente el descanso se ve en horas de sueño. Entonces, si una persona no descansa bien, no duerme bien, quiere decir que muy probablemente más adelante no va a poder rendir bien. Entonces, digamos que el factor fundamental del descanso es el sueño. Vamos a hablar un poco también de el correspondiente o periodización del esfuerzo. Entonces, aquí ya se habla de que se emplean diversos procesos, el proceso adaptativo, diversas clases y correspondiente periodización del esfuerzo. Se habla como de la, ¿cómo se dice? Como la igualdad, de que se debe respetar lo que es el tiempo que se requiere para cada esfuerzo y digamos que la periodización. Bueno, ya pasamos, digamos que estos pequeñas definiciones de adaptación.
tipos de adaptación y principios y factores, ahora vamos a hablar sobre las leyes. Entonces vamos a hablar sobre la ley de la supercompensación o adaptación. Bueno, listo. Bueno, aquí estamos observando una gráfica. ¿Listo? Aquí podemos observar la respuesta aguda, o sea, la fatiga. Aquí podremos ver la recuperación. Aquí la supercompensación. Y aquí vamos viendo el desentrenamiento. ¿Listo? Bueno. Bueno, en esta gráfica podemos ver primeramente que el estrés genera una alarma cuando se pone una carga al metabolismo, lo comprende como una carga existente. Una fase de recuperación, propulsión, resistencia y agotamiento, cuando está en su pico máximo, se debe poner una nueva carga, considerando la fase de recuperación y de supercompensación. Los deportistas normalmente hacen hasta 3 supercompensaciones en un microciclo. Normalmente un microciclo puede ser de 10 días, normalmente. Digamos que la recuperación es un papel fundamental. Qué pena. Digamos que la recuperación es un papel fundamental en lo más regenerativo, es lo más importante para que haya un rendimiento óptimo en el deportista. Bueno, vamos a entrar a este tema que es bastante, la verdad me pareció un poco enredado, pero pues poco a poco lo voy entendiendo y lo vamos entendiendo juntos. Bueno, voy a hablar sobre el VO2 máximo, que podría decirse que es el consumo de oxígeno. Entonces, daré una breve definición sobre lo que es el VO2 máximo. El consumo de oxígeno es la capacidad pulmonar que tiene cada individuo luego de una actividad de esfuerzo y actividad. Existen varios tests. Un ejemplo de estos tests puede ser una prueba biométrica de esfuerzo progresivo. ¿Para qué sirve calcular el VO2 máximo? Sirve para tener un referente como, digamos que del sistema mitocondrial, se comporta respecto a la solvencia de ATP, calcio y de cómo todos los sistemas se desenvuelven en el ejercicio y cómo el proceso de ATP finaliza como resíntesis de ATP. Entonces aquí podemos ver, voy a poner una gráfica, en donde se representa el porcentaje de velocidad que está entre 25, 50, 70, 75 y 100% que puede tener un sujeto, linealmente y proporcionalmente como se ve el comportamiento, como se va comportando la frecuencia cardíaca. El piruvato y su comportamiento podemos comprender que es una prueba de VO2 máximo en el deportista y puede tener una línea paralela en la lactatemia de hasta 15 y 16 milimoles de lactato. Bueno, la frecuencia cardíaca se comporta dependiendo del jadeo del sujeto. Ya anteriormente lo había dicho en el ciclo de Krebs. Y del dióxido de carbono, que se comporta casi que igual que la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso podemos observar que el CO2 se ve existente en el pico de crecimiento de la gráfica, aquí. Y esto ocurre por una respuesta a la glucólisis con la producción de ácido láctico que se dispara y predomina. Entonces ahí aumenta el CO2, ¿no? Y genera un umbral de necesidad aeróbica
El proceso se dispara generando VO2 que no es proporcional a la línea de frecuencia cardíaca. Entonces podemos aquí mirar que no es igual. Se supone que tiene que estar más aquí. El piruvato, que es el producto final de la glucólisis, podríamos decir que el ácido láctico crece y los umbrales de lacticemia aumentan, genera un atenuante fundamental en un entrenamiento. Acá se genera un lactato que genera un quiebre promedio de 4 milimoles de lactato. A los 4 milimoles de lactato se dispara el proceso lipolítico y el proceso glucolítico breve. Y la producción de ácido láctico, cada proceso nos lleva a... ¿a qué? A una duración de intensidad de esfuerzo y al mismo tiempo se lleva a la combustión. A los sustratos energéticos que amparan la duración en esfuerzo de 25 al 45% de VO2 máximo, aunque digamos que podría ser de 50 a 120 minutos, y una participación de combustible de ácido graso libre y triglicéridos de un 80 y un 90%. Aquí podemos observar que la glucosa también es 15% y el glucógeno, digamos que no se toca. El glucógeno es el que está preparado para elementos de alta intensidad. Entonces, cuando sobrepasa este tipo de intensidad, genera un caso médico clínico. Entonces, cuando el deportista se empieza, digamos que a quejar por ciertas dolencias, a quejar porque tal vez le falta la respiración, eso pasa por exceso de trabajo glucolítico, se sienten cansados, se sienten fatigados, no pueden dormir, entonces hay que definir, entonces digamos que para obtener un buen resultado hay que tener un buen entrenamiento. Entonces primero hay que evitar el exceso de trabajo glucolítico. Segundo, hay que definir que los trabajos de frecuencia cardíaca máxima es ideal hacerlo más o menos 2 veces por semana. Y digamos que la frecuencia de estímulo es de 73, de 48 a 73 horas. Y la idea de este video es, digamos que, hablar sobre VO2, sustratos energéticos y las dietas. Entonces, por eso es que los entrenadores deben estar muy capacitados para así evitar cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de caso clínico con sus deportistas. O no solamente entrenadores, me refiero a aquellas personas que enseñan cualquier tipo de actividad física. Entonces, lo ideal es que sepamos, digamos que planificar una clase, sepamos qué estamos haciendo con esas personas. No simplemente es ponerlos a 50 flexiones de pecho, pero si es una señora de 63 años con sobrepeso, con artritis, entonces primero hay que mirar, digamos que el objetivo que se busca. Hay que mirar también el tipo de intensidad que se necesita para, digamos que el tipo de intensidad que se necesita para la edad de la señora, qué tipo de trabajo se tiene que realizar, si es láctico, en fin. Bueno, entonces pues ya vamos a iniciar con otro tema. Vamos a hablar sobre los pilares de entrenamiento. Entonces digamos que los pilares del entrenamiento son con los que se hace el desarrollo del entrenamiento o la educación deportiva. Entonces estos son los que hacen que se desarrolle una sesión de clase, se desarrolle cualquier tipo de actividad deportiva. Entonces podemos ver que existen las capacidades físicas y las capacidades motoras. Cuando hablamos de capacidades físicas están las condicionales y las coordinativas. Ya cuando hablamos de las condicionales sabemos que, digamos que la que abarca todas estas capacidades es la fuerza. Pero digamos que, bueno, pues primero que todo quiero definir qué es la fuerza. Entonces digamos que la fuerza es la capacidad física que se necesita para realizar un trabajo
o un movimiento. Entonces existe la fuerza muscular, fuerza para levantar una piedra, fuerza para aguantar un peso, en fin. También es la capacidad física que se aplica sobre algo. Entonces eso más o menos es la fuerza para que entendamos un poquito mejor. También existen más capacidades que están la velocidad, la fuerza y la resistencia. También se dice que la flexibilidad y la elasticidad, algunos autores dicen que sí hacen parte de las capacidades físicas, pero otros dicen que no hacen parte de las capacidades físicas. ¿Por qué? Porque se dice que las capacidades deben ser medibles. Entonces hay algunos autores que dicen que, por ejemplo, que la flexibilidad, digamos que la flexibilidad no es algo medible. Vamos a buscar. Exacto. Entonces lo que yo dije anteriormente, entonces a veces las personas, digamos que piensan que la flexibilidad no hace parte de las capacidades físicas. Ahí sí no sabría decir porque eso ya es como tema de diferentes autores. Entonces también están las capacidades motoras que digamos que ahí entra el equilibrio. Pero pues, ¿qué es el equilibrio? Podríamos decir que el equilibrio es el estado de movilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto. Un ejemplo de ello es, a ver, ¿qué podría decir un ejemplo? Cuando dos platillos están en una balanza. Entonces esto es el estado de equilibrio. Bueno, entonces voy a dar un dato curioso, que según la OMS se dice que cada individuo debe hacer ejercicio entre 150 minutos de actividad física. Y digamos que si esto lo hiciéramos todos, no existirían las enfermedades crónicas no transmisibles, se evitarían. Entonces pues veo que todo el mundo está trabajando para que digamos que todas las personas empiecen a hacer actividad física. También podemos ver que el deporte no es tan saludable como las personas piensan. Entonces, ¿por qué? Porque un deportista, bueno, primero que todo vamos a definir el deporte, ¿no? Cuando hablamos de deporte es cuando ya se habla de carácter competitivo, ¿no? Entonces un deportista de competencia o de alto rendimiento se somete a muchas cargas de entrenamiento. Muchas veces se lesiona. Se dice que el deportista es la persona, digamos que más masoquista que puede existir, porque a veces el deportista se lesiona, no deja que digamos que su cuerpo se recupere, sino que ya de una vez quiere seguir y entonces tiene una lesión, digamos que en el metacarpo, entonces quiere una metacarpofalágica, entonces quiere y sigue y se golpea y vuelve y se golpea y vuelve y se golpea y nunca se recupera. Pues por eso se puede decir que el deporte no es tan saludable como se piensa. También podemos hablar el tema de la alimentación. Muchas veces se someten a estrictos, vamos a dietas rigurosas, que tampoco le hacen bien al cuerpo. Entonces, por eso es que también se dice que el deporte no es tan saludable como se piensa. Estos son dos datos curiosos que quería entregarles. Y bueno, vamos a hablar de los objetivos de los pilares de entrenamiento. Entonces hablamos de la diversión, de la ocupación del tiempo libre, relación con los demás, mantenerse en buenas condiciones y el bienestar propio del cuerpo. Cuando hablamos de objetivos, es para lograr cumplir un objetivo. Entonces ahí es cuando hablamos de cuando una persona se propone bajar de peso, cuando una persona se propone subir de masa muscular, cuando, en fin. Listo, entonces empecemos hablando de la diversión. Muchas veces las personas simplemente van por hobby a un gimnasio, por, digamos que, aprovechamiento del tiempo libre
por no quedarse en la casa, porque lo ven divertido por poder ir a ejercitar su cuerpo, en fin. Ya vemos la ocupación del tiempo libre, ya lo había hablado anteriormente, las personas lo ven como eso, lo ven más, no lo ven tanto por salud, sino lo ven porque no soy una persona pasiva, soy una persona activa, entonces me gusta, digamos que estar afuera de mi casa, entonces digamos que me pongo a hacer algún tipo de deporte o actividad física para la ocupación del tiempo libre. Ya cuando hablamos de relación con los demás, pues es que gracias a muchas actividades físicas eh, logro relacionarme con las personas, tener más amigos, conocer personas, conocer lugares, en fin. Mantenerse en buenas condiciones, ya ahí estamos hablando de un ejemplo, una persona que va a un gimnasio, lo hace por verse bien físicamente, por verse atractivo, por verse, digamos que, bonito. Ya cuando hablamos del bienestar del propio cuerpo, ya estamos hablando del tema de la salud. Entonces, ya cuando hablamos de salud, es, digamos que, ¿qué? Ya cuando hablamos del tema de la salud, es que es un estado en que una persona, un ser humano, un organismo vivo, no tiene ninguna lesión ni padece de ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces ahí es cuando hablamos de salud en el bienestar del propio cuerpo, que ya la persona, digamos que no quiere estar enferma, no quiere presentar enfermedades crónicas no transmisibles, que pues eso se presentan por no hacer actividad física. Vamos a ver algunos parámetros de la metafísica orientada hacia la salud. Entonces vamos a hablar sobre la resistencia. Vamos a hablar sobre qué. Sobre la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, esta resistencia cardiorrespiratoria, digamos que la podemos definir como la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno a los músculos durante el ejercicio y la capacidad de los músculos para utilizar ese oxígeno. Para conseguir aumentar dicha capacidad, los expertos recomiendan hacer ejercicio o la actividad física diaria. Como había dicho anteriormente, según la OMS, son 150 minutos semanales, que me parece muy poquito realmente, pero bueno. Ya cuando hablamos de la... Entonces ya vamos a hablar de la fuerza y la resistencia. Entonces ya cuando hablamos de la fuerza y resistencia muscular, digamos que es un nivel, cuando hablamos de la fuerza, es un nivel constante durante un determinado periodo de tiempo o entrenamiento. Entonces se clasifica la fuerza con, vemos que tiene diferentes clasificaciones, pero no me voy a expandir en el tema. Y ya hablamos de la resistencia muscular. Es como la capacidad de ser física y mentalmente capaz de resistir el cansancio durante la actividad deportiva, entonces es más psicológico también. Pero al igual que la fuerza, cuando se define resistencia hay que subdividirla también en partes diferentes. Está en relación con el periodo del tiempo que el cuerpo está expuesto a un esfuerzo físico. Ya hablamos de la composición corporal y pues ya sería como la parte de la morfofisiología. Entonces, de qué está de qué está compuesto el cuerpo. Entonces, digamos que la composición corporal se centra en el estudio de las diferentes partes del cuerpo y la medida de la presencia de agua corporal total, masa magra, minerales del hueso, masa celular en cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente. Entonces voy a hablar de dos leyes que son súper importantes y pues de unos principios. Entonces vamos a hablar sobre la ley de Seyle, que la estamos viendo en este momento, o ley del síndrome general de adaptación.
Esta ley explica la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a las dificultades, al trabajo y al entorno. Entonces aquí podemos observar que en este eje está el rendimiento y en este eje está el estrés, la fatiga y el equilibrio. Aquí podemos observar que se encuentra el estímulo, baja el estrés y sube a la supercompensación. Entonces, digamos que un trabajo físico o un estímulo provoca sobre nuestro cuerpo un desequilibrio y estrés. Entonces, el organismo responde con una adaptación a la nueva situación, haciendo que se reequilibre. Entonces, digamos que vamos a hablar un poco sobre la ley de adaptación. La adaptación que se produce durante el proceso de entrenamiento, de funcionamiento físico, se explica gracias a este proceso biológico o la supercompensación. Digamos que la alteración del equilibrio orgánico se produce al realizar un esfuerzo físico y se manifiesta por una disminución de la capacidad funcional del sujeto. Una vez que cesa, digamos, el estímulo en el periodo de reposo tras la realización de un esfuerzo, se pone en marcha, digamos que una serie de mecanismos biológicos para restaurar la capacidad funcional inicial. Entonces, digamos que cuando una persona se somete a un estrés, el mismo organismo hace que este estímulo baje para que vuelva, digamos que a un estado natural. Pero esto se hace compensando esta disminución en exceso, dando lugar a una supercompensación. Entonces podemos ver que aquí está la supercompensación y se genera el equilibrio. Bueno, esto es consistente en un aumento de la capacidad funcional por encima de los valores iniciales o cuando se realizó el esfuerzo. Entonces ya cuando hablamos de un proceso de recuperación, se lleva a cabo durante el periodo de tiempo que transcurre entre dos estímulos de carga de realización de un esfuerzo. Este tiempo de recuperación es el que permite digamos que la recuperación de las energías gastadas en la actividad física que se esté haciendo en el primer esfuerzo y el aumento de las mismas o supercompensación. Aquí vamos a hablar sobre la ley de Schnulz o la ley del umbral. Entonces podemos ver que el umbral es el grado de intensidad de un esfuerzo que determina que se produzcan adaptaciones positivas en el organismo. Entonces aquí podemos ver cuatro estímulos, ¿no? 4 tipos de situaciones. Entonces podemos observar digamos que la primera situación es estímulos inferiores al umbral de adaptación, esto es sin efecto. La segunda es estímulos fuertes por encima del umbral de adaptación, si entrenan. El estímulo excesivamente fuerte por encima del umbral de máxima tolerancia es cuando hay un sobreentrenamiento. Y estímulos débiles cercanos al umbral de adaptación, que digamos que se pueden entrenar. Entonces voy a explicar los 4 tipos de situaciones con estos 2 niveles. Entonces sería umbral de máxima tolerancia y el segundo nivel es el umbral de adaptación. Entonces voy a empezar con este primer estímulo. Estímulo que se encuentra por debajo del nivel del umbral. Entonces no tiene la intensidad suficiente, puede producir efectos, digamos que puede producir efectos de entrenamiento. Un ejemplo sería realizar una carrera continua de 5 minutos un día a la semana. No tiene efecto. Ya vamos a hablar de la segunda situación. Eso se llama estímulos fuertes por encima del umbral de adaptación. En este tipo de estímulos se producen claramente efectos de adaptación de entrenamiento y mejora del rendimiento. Por ejemplo, realizar 30 minutos de carrera continua 4 días por semana. Entonces aquí podemos ver que sí entrena. Vamos a ver el tercer estímulo que se encuentra por encima del nivel de máxima tolerancia, que es cuando existe un sobreentrenamiento. Entonces se provoca lo que se denomina estado de sobreentrenamiento, encontrándose el cuerpo en estado de fatiga, realizando, digamos que un sobreesfuerzo,
y cabe destacar que este tipo de estímulos sí podrían producir adaptación, si no son muy frecuentes, ¿no? Un ejemplo sería correr una vez a la semana, más de 2 horas, a ritmo elevado. Y también está, digamos que la cuarta situación, que es cuando se puede entrenar, y es estímulos débiles cercanos del umbral de adaptación. Entonces ya ahí hablamos que producen adaptaciones y mejoras en el rendimiento, siempre y cuando se repitan muchas veces. Entonces un ejemplo sería correr 15 minutos de lunes a sábado todas las semanas. Entonces voy a hablar de los 5 principios del entrenamiento. Entonces está el principio de individualización, principio de continuidad, principio de progresión y principio de sobrecarga y principio de alternancia. Entonces vamos a ver el principio de la individualización. Digamos que uno de los errores más frecuentes en este principio es, digamos que, buscar tablas o rutinas de internet o con personas que no saben. Todos los seres humanos tenemos características muy diferentes. Entonces, el ejercicio que nosotros hagamos siempre debe ser personalizado por una razón bastante sencilla. Nadie parte de un mismo cuerpo, todos tenemos condiciones diferentes, lesiones, patologías y puntos débiles diferentes al de la otra persona. Entonces es cuando se habla del principio de individualización, que todos somos diferentes. Ya hablamos del el siguiente principio, es el principio de la continuidad. Ya cuando hablamos esto es digamos que una frase, sin prisa pero sin pausa. Dicen muchos entrenadores que la mejor rutina es la que se hace. Digamos que es en sentido figurado, pero también alberga mucha verdad entre sus palabras, porque los resultados solo se notan cuando uno es constante y ha implementado la rutina deportiva de su vida. Entonces, para esta, digamos que dentro de un día a día, el ritmo debe ser necesario. Tampoco hay que dejarlo todo, digamos, si una semana se ha estado desconectado del gimnasio, cuanto antes es volver y seguir, digamos que practicando. Entonces es continuar y continuar y continuar con el mismo entrenamiento, no tan pesado, pero sin descanso, o sea, continuo. Ya hablando de, digamos que principio de progresión, este es el tercer principio, es de tener paciencia. Cuando hablamos del principio de progresión, es de tener paciencia porque digamos que el ejercicio y los cambios físicos se dan progresivamente. Entonces, es posible que no consigamos un determinado físico en un poco tiempo, pero lo primordial es ganar salud, ¿sí? Entonces a veces las personas, digamos que se estresan porque no ven el cambio rápido, no, poco a poco el cambio va llegando, entonces es el principio de la progresión. Bueno, ya hablamos ahora continuamos con el principio de alternancia. Entonces este principio se utiliza para obtener resultados óptimos, primero que todo, y para que las personas no se aburran. Entonces cuando alternancia es alternar los diferentes volúmenes, intensidades y frecuencias de trabajo, es ser continuo, pero también alternar los ejercicios que se estén haciendo, porque si una persona está haciendo el mismo ejercicio todos los días, obviamente se aburre y nunca vuelve al gimnasio. Entonces la idea es alternar, primero pues para ganar, digamos que resultados óptimos, segundo para que haya variabilidad, o sea,
que se varíen los ejercicios. También aquí se combinan la fuerza, la resistencia, el cardio, en fin. Bueno, vamos a ver los sistemas de entrenamiento. Entonces yo aquí escogí algunos sistemas de entrenamiento. Y pues empecemos con el Tetra. El Tetra, digamos que se piensa que es el primer sistema de entrenamiento que hubo. Entonces, según los griegos, estos acostumbraban, ya que en aquellos tiempos a vivir el proceso de entrenamiento de tetras se vivía en 4 días, algo similar a lo que hoy en día es lo de los microciclos, mesociclos y macrociclos, pero cuando eso eran 4 días, entonces era tetra. Y el ligero entrenamiento del primer día de tetra se intensificaba considerablemente en el segundo entrenamiento. Entonces podemos hablar que los tetras fueron el primer sistema de entrenamiento. En la antigua Grecia se podía convertir en un sujeto asténico en un perfecto deportista a través de la aplicación del entrenamiento sistemático, perfecto, y tenían un sistema de competición estable que permitía demostrar las habilidades, digamos que los Juegos Olímpicos. Los atletas se preparaban para ellos. Cuando ganaban alguna competición le daban reconocimiento social y económico. Digamos que se les elevaba el estatus para toda la vida y digamos que había recompensa. Y pues en ese momento era una alta recompensa. Existió varios torneos y los aspirantes al triunfo en los diferentes torneos y competiciones deportivas se sometían durante un largo periodo de tiempo de entrenamiento diario, de un duro proceso de entrenamiento diario. Digamos que eran demasiado concentrados. Durante un mes de preparación más intensa y específica, los griegos acostumbraban a que en aquellos tiempos se diera el proceso de entrenamiento en tetras, en plan de 4 días. Entonces, pues voy a dar un medio ejemplo de lo que hacían los griegos. Entonces, en el primer día tetra se intensificaba considerablemente, mientras que en el segundo, para dar un peso al tercero, digamos, lo hacían con calma, con ejercicios muy ligeros y un cuarto de suave actividad. Entonces, aquí voy a hablar de los diferentes tipos de entrenadores especializados. Entonces está el Starka, que era el especialista de carreras, está el Agoni. Qué pena. Vaya para allá. Estaba el Agonistarka, que era... Estaba el Agonistarka, que era el especialista en lucha, el Paidotriba, que era el especialista en juegos, había preparación integral, existían medios de recuperación, encontrar relación entre alimentación y rendimiento, y ya se hablan de 2 dietas, entonces que era, en ese momento se hacía la dieta de los hígados y de los quesos. Entonces los anteriormente mencionados eran los 3 entrenadores especializados, era el Starka, Agonistarka y Paidotriba. En Inglaterra, digamos que ellos también fueron de los primeros que utilizaron, ellos han aportado demasiado al mundo y también al mundo del entrenamiento. También han sido, digamos que los primeros que han llevado un proceso de entrenamiento. Entonces en Inglaterra, a las 5 de la mañana corrían media milla a tren rápido, luego trotaban cerca de 800 metros, desayunaban carne, pan negro y cerveza. Corrían luego de 8 a 13 kilómetros nuevamente y se acostaban al mediodía para luego realizar una marcha de unos 6 kilómetros. A las 4 de la tarde se realiza la mayor ingestión de alimentos, entonces en ese momento comían carne, cerveza de una vez corrían rápido de nuevo. Entonces, digamos que ellos recomendaban realizar ese tipo de entrenamientos en ciclo de 4 semanas, intercambiando una semana de descanso a base de baños turcos. Entonces voy a hablar un poco de el estadounidense.
Entonces el estadounidense, ¿qué hacía? Comenzaban a incursionar en distancias mucho más cortas. Entonces de 100 a 440 yardas, media milla, una milla. Por lo tanto, el método de entrenamiento se orientó más hacia, digamos que la capacidad física de velocidad. Vamos a hablar acá de los suecos. Sí. Entonces ya aquí los suecos, ellos se adaptaban en los medios que ofrecían la naturaleza. Entonces ellos simplemente se ponían a jugar en el medio natural con diferentes tipos de velocidades. Y aquí vamos a hablar del método. Es que hay muchos métodos, la verdad. Entonces voy a hablar sobre el método Farlek, que era recorrer largas distancias. Entonces, los deportistas debían evitar todo tipo de contacto con lugares competitivos antes de la competencia. La velocidad y la resistencia son cualidades funcionales que el deportista debe tratar a desarrollar de forma simultánea en sus entrenamientos. Entonces, cuando hablamos del método Farlek, hablamos de velocidad y resistencia. Y está el Gose-Holmer. No sé por qué se puso así. Holmer. Está el Gose-Holmer, ¿sí? Entonces aquí es cuando los deportistas debían evitar. Ay, no, me confundí, perdón. Lo que dije de Estados Unidos es de Gose-Holmer. Sí. El Gose-Holmer es cuando se mezcla la velocidad y la resistencia. No, mentiras, Farlek y Gose-Holmer son lo mismo, por Dios. Sí, se combina la velocidad y la resistencia. Y también, digamos que está la periodización tradicional. Entonces ya cuando hablamos de la periodización tradicional, ahí estamos hablando de las. Listo. Aquí estamos hablando de las tres leyes. Perdón, se basa en las leyes biológicas que derivan en las teorías del síndrome general de adaptación. Estas son establecidas por Hans Selye. Y por último, para finalizar este video, voy a hablar sobre algunos instrumentos de medición. En este caso voy a hablar sobre la balanza, el cronómetro, el espirómetro, el metro, el goniómetro y el estetoscopio. Entonces vamos a hablar de la balanza. Anteriormente se utilizaba, hoy en día se utiliza más la balanza digital. Esta sirve para medir el peso. Entonces, cuando hablamos de balanza es para medir el peso. Anteriormente se utilizaba la balanza de equilibrio, entonces se ponía, digamos que, un peso para comparar el otro peso y así mirar el peso total del peso que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, una persona que medía 54 kilos, anteriormente se ponía en un lado de la balanza y al otro lado se ponía un objeto de aproximadamente 50 a 55 kilos para mirar más o menos cuánto medía la persona. También está el cronómetro. El cronómetro se utiliza para medir el tiempo, los segundos y todos los, digamos que, los segmentos del tiempo. El espirómetro sirve para medir la respiración. También podría decirse que sirve para determinar los volúmenes, y las capacidades del pulmón. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es recoger el aire y soplar a una velocidad deseada. Ya hablando de metros, pues se mide la distancia, entonces se utiliza para medir, digamos que, la altura de una persona,
la medida cintura-cadera, bueno, en fin. El goniómetro se utiliza para medir los ángulos de las articulaciones. Entonces debemos tener en cuenta que nosotros tenemos ángulos de articulación en las diferentes articulaciones móviles. Entonces está el tobillo, el codo, el hombro, la rodilla, ¿qué más? Que tengan rango de movimiento. Entonces lo que hacen es poner ¿cómo se llama? Entonces acá se pone un ejemplo, vamos a hacer una medición del glenomeral, del hombro. Entonces acá se pone el disco graduado, que es este circulito. Esto tiene un brazo móvil y un brazo inmóvil. Entonces se pone el círculo graduado, el brazo inmóvil hacia abajo y el brazo móvil hacia arriba. Entonces vamos mirando cuántos grados puedo subir el brazo. Se utiliza especialmente para personas que han sufrido lesiones, para mirar más o menos qué avance ha llevado ese tipo de lesión. También está el estetoscopio, que el estetoscopio sirve para medir, digamos que para escuchar los latidos del corazón. Entonces es también llamado el fonendoscopio. Es un aparato acústico usado en medicina, enfermería, kinesiología, fonoaudiología y veterinaria para escuchar o para oír los sonidos internos del cuerpo humano o animal, no solamente el corazón, sino los sonidos internos. Y bueno, listo, finalizamos el video. Espero que les haya gustado. Y nada, muchas gracias.